A primera vista, el laberinto de la teletransportación no era más que una cueva. No había nada especial en ella en el interior, salvo por las telarañas que cubrían las paredes, cortesía de las arañas que residían en el área. Pero eso era todo. Aparte de eso, solo se veía como un agujero en un lado de una colina. Si veías una fotografía de ella, probablemente ni siquiera despertaría tu interés. Sin embargo, viéndola en persona, era un asunto distinto. Algo acerca de ella me daba la sensación de que había un laberinto oculto en su interior. Tenía un aire inquietante y aún así parecía precisamente ese aire inquietante el cual provocaba mi curiosidad. Me pregunto si todos los laberintos tenían una vibra similar. Tomamos la información tal como habíamos discutido el día anterior y comenzamos a caminar. Era mi primera vez en un laberinto y no sentía mucha emoción. Tal vez era el peso de saber que no podíamos permitirnos fallar. Lilia, Viera y Shiera regresarían a la ciudad a caballo. Cuando grandes clanes entraban a un laberinto para conquistarlo, sus miembros de apoyo acamparían y esperarían afuera. Afortunadamente, Rapan estaba a un solo día o medio, con algo de apuro de distancia. No había la necesidad de que ellas se quedaran a acampar fuera de la cueva. Estaba oscuro dentro, no completamente. El interior tenía un brillo tenue, una visibilidad tan pobre que era ideal, pero sería fatal. Tan pronto como entramos, usé el pergamino de espíritu de luz que Nanahoshi me había dado. Una bola de luz brillante saltó hacia adelante, rodamos alrededor de la cima de mi cabeza. Geese también activó el mismo pergamino para sí mismo. Él estaba actuando como un explorador para nosotros, así que necesitaba su propia fuente de luz. Estos pergaminos podían ser usados por cualquiera. Por supuesto, duraría más tiempo si alguien con una enorme reserva de poder mágico como yo los usaba, pero aparentemente no consumía mucho poder mágico. Geese y Paul estuvieron emocionados cuando les mostré los pergaminos diciendo, ahora ya no tenemos que andar llevados con antorchas. Parecía que tener una mano ocupada con una antorcha era realmente inconveniente. La luz de estos espíritus era más brillante que la de una antorcha, e incluso alguien sin mucho poder mágico podía mantener un poco por un tiempo. Si estos pergaminos se hacían populares, las antorchas podrían desaparecer completamente del mercado. En el primer piso, estábamos navegando por lo que parecía ser un nido de hormigas. Las telarañas estaban colgando por todas las paredes y el techo. Además, había delante un círculo mágico emanando una luz pálida. El espíritu avanzó más allá de ese punto, iluminando el área con una lámpara fluorescente. Algunos círculos mágicos no emanaban luz, estaba a 10 pasos completamente delante de nosotros. Él estaba usando un par de botas especiales, habían placas de acero con formas de cruz fijada en las suelas, dejando huellas con forma de cruz donde quiera que él pisaba. Aunque este no era un objeto mágico sino un producto de la sabiduría de los aventureros. Era una pieza de equipo conveniente que evitaba que el usuario resbalase, mientras también dejaba una marca en su suelo. Era fácil descubrir los círculos de teletransportación en el primer piso. Los monstruos principales de este piso era la tarántula del camino de la muerte. Pero había una variedad mucho más pequeña e inmadura de arácnidos arrastrándose por el suelo. Estas eran las presas principales de las tarántulas de camino de la muerte. La escena haría que alguien con aracnofobia se desmayara de inmediato. Era en medio de estos enjambres que podías ver espacios completamente vacíos, los cuales tenían una forma circular o cuadrada. Estas eran las trampas. Si ponías tus pies en los espacios vacíos para evitar aplastar las arañas con tus pies, serías teletransportado inmediatamente a otro lugar. Por lo tanto, no tenía más opción que aplastar a las pequeñas arañas donde pisábamos. En cuanto a las bestias de rango B, las tarántulas del camino de la muerte, ellas no fueron una amenaza en nuestro camino. Ocasionalmente, una o dos aparecerían, pero una vez que Geese las veía, Paul inmediatamente se desharía de ellas. Por el momento, ya no tenía que hacer nada. Esto es como un paseo en el campo. Paul tenía una espada en cada mano y estaba caminando energéticamente al frente. De esas dos espadas, una era la hoja que él había usado todo el tiempo en casa de su compañera. Aunque no parecía ser un arma particularmente poderosa, él era capaz de cortar limpiamente en dos a esas tarántulas del camino de la muerte. Estaba seguro de que eso no era tanto gracias al filo de la hoja, sino que más por la habilidad de Paul. La espada en su mano izquierda tenía una forma que nunca antes había visto. Una especie de hoja corta, pero no lo suficientemente corta para ser llamada una espada corta ni lo suficientemente larga para ser llamada una espada larga. La guardia se envolvía alrededor de toda la mano del usuario con una hoja ligeramente curva y de doble filo. Había un agujero en medio de la hoja probablemente para evitar que cosas se peguen a ella. Dicho esto, él no estaba usando mucho de esta arma. Paul generalmente luchaba solo con sus manos derechas. Me pregunto cuál era el propósito de la espada en su mano izquierda. En el primer piso, ellos
deben haber atravesado este camino varias veces. Tal como Paul había dicho, seguimos avanzando por el pasillo, tomamos descansos ocasionales hasta que salimos hacia una habitación llena de tarántulas del camino de la muerte. Deshacerme de los enjambres como este era mi trabajo como un mago, pero antes de entrar a la espaciosa habitación, Talhan me dio algunas advertencias. Escucha, nada de magia de fuego. La magia de desintoxicación no funciona. Él probablemente se está refiriendo al envenenamiento por monóxido de carbono. Si usaba fuego en un espacio cerrado, quemaría el oxígeno hasta que eventualmente perdieras la conciencia. Solo porque el fuego era creado por la magia, no cambiaba ese hecho. No podía utilizar mis ataques hacia el techo, debido a que podía destruir la cueva. Así que tampoco puedo usar magia de agua, más bien, debería usar hielo tanto como puedo. Si usaba grandes cantidades de agua, ablandaría el suelo. Aún así, un poco no debería ser problema. También podía usar magia de tierra, aunque, si no tenía cuidado, podría terminar usando la tierra del laberinto en vez de conjurar mi propia tierra. Si eso alteraba la estructura interna de la cueva, podría agastillar un colapso. Usar el tipo de magia que me estaba recomendando era la opción más segura aquí, así que sería hielo. Por lo tanto, decidí usar la magia de agua de nivel avanzado Avalancha de Nieve, un hechizo que hacía caer lanzas de hielo. Eso fue lo que usé para derrotar los monstruos en la parte trasera de la habitación uno por uno, teniendo cuidado de no golpear a Paul y a los demás. Ciertamente, eres el discípulo de Rosie. Incluso, usaste la magia, podía oír a Talhan murmurar detrás de mí, aparentemente Rosie también había usado el mismo hechizo. Me hacía un poco feliz escucharlo y además sin encantamientos, puedo ver por qué está tan orgullosa de ti. Esas palabras hicieron que mi ego se llenara de orgullo mientras derrotábamos hasta la última de las arañas y continuamos. Atravesamos el nido de la araña y saltamos dentro del círculo de teletransportación, ubicado más adentro. Nos llevó hacia el fondo de un pasillo que daba hacia otro nido de arañas. Ya habíamos repetido este proceso 5 veces desde que entramos a este lugar. Cada vez comparábamos cuidadosamente los círculos con los que estaba escrito en el libro. Los demás ya habían mapeado hacia dónde cada círculo de teletransportación en el primer piso, pero revisar ayudaba a verificar la veracidad del libro. Comparamos la forma, el color y encajaban con el libro. Seguimos avanzando. Nos tomamos 1 hora en llegar a cada círculo mágico, ya que ya habíamos hecho 5 veces. Eso significaba que había pasado aproximadamente 5 horas. La última área del primer piso era una habitación cubierta de telarañas muy en lo profundo, donde habían 2 círculos, uno junto al otro. Su color era un poco más intenso que los otros que habíamos visto y además era más grande. El del color azul oscuro daba al siguiente piso, pero tenía un círculo gemelo con la misma forma justo a su lado. Para los principiantes, cualquiera de ellos se veía como si fuera el ser el correcto. Aún así, había una roca con un círculo escrito en ella colocado inmediatamente antes de que uno de los círculos. Esto era algo que Giz había dejado con una señal para diferenciar el correcto. Una vez que consultamos el libro, confirmamos que todo estaba en orden, saltamos sobre él. Desde ese momento, estábamos en el segundo piso. En el segundo nivel, los pisos repletos de arañas desaparecieron y los nidos de las tarántulas se redujeron severamente. Ahora incluso podías ver el suelo. En vez de arañas ahora, tenías una enorme oruga de acero, las orugas de hierro, arrastrándose por los alrededores. Eran de 1 metro de alto y 2 de largo, dándose una apariencia bastante pequeña y redonda. Lo más cercano, con lo que podías compararlas, eras con la Nausicaä. Tal como sugirió su exterior, las criaturas eran duras y resistentes, pero su contrario a su apariencia, eran bastante rápidas. Su velocidad me recordaba menos a una oruga y más a un 100 pies. Además de eso, eran amigas de las arañas, y estas últimas lanzarían telarañas desde la retaguardia mientras usaban a las orugas como escudos. Una vez que eras atrapado en esas telarañas, las pesadas orugas te aplastarían. Las orugas de hierro eran tan duras que incluso Paul no podía derrotarlas de un solo golpe. En ese momento entraba yo podía disparar 2 tipos de magia al mismo tiempo para golpear a las tarántulas del camino de la muerte en la retaguardia con mi avalancha de nieve, y después derrotar a las orugas de hierro con mi cañón de piedra mientras Paul y el nariz las mantenían ocupadas. Aparentemente, las orugas de hierro eran lo suficientemente duras para repeler un cañón de piedra normal, pero yo experimenté un problema como ese, ya que mis cañones la atravesarían completamente. Aunque siendo insectos, no las golpeaba directamente y las mataba con el impacto, ellas comenzarían a retorcerse del dolor y moverse descontroladamente. Entonces, no tengo nada que hacer. Mientras yo estaba trabajando diligentemente, Talhan se quejó de estar aburrido. Él estaba en espera de mi lado por si acaso, para asegurarse de que sus servicios no fueran requeridos para nosotros. Incluyendo a Giz, estábamos luchando de la forma más prudente posible, por lo tanto, ahora mismo, no había nada que Talhan pudiera hacer. Eso era algo bueno mientras
íbamos más profundo, era reconfortante saber que todavía teníamos poder de fuego de reserva si se volvería necesario. Las tarántulas del camino de la muerte estaban disparando sus telarañas hacia nosotros. Yo creí que las tarántulas no creaban telarañas, pero estas claramente eran diferentes. Sus telarañas volaron directamente hacia mí en ocasiones, pero fui capaz de esquivarlas todas con mi ojo demoníaco. Incluso si una me golpeaba, no sería ni doloroso ni una molestia, ya que simplemente podía usar magia de fuego para quemarlas. Habiendo dicho eso, la vanguardia no podía esquivar cada una de ellas, así que ellos dos estaban cubiertos de telarañas. Tomen esto, pero no lo desprecien, dijo Giz. Solo podía quemarlas, pero él había traído un líquido para disolver las telarañas, el cual los demás estaban diluyendo con agua y usándolo. Él me dijo que era una medicina única popular a través del continente Vegarito, y que no causaba mucho daño al cuerpo, si bien no causaba daño. El Inaliz se quejó de cuánto irritaba su piel, casi como detergente. Bien, tomemos un pequeño descanso aquí, dijo Giz después de terminar la lucha, y nos sentamos exactamente donde estábamos de pie. Tarhan y el Inaliz inmediatamente se pusieron a hacer guardia. Paul inmediatamente se quitó su armadura y cinturón, y después comenzó a limpiar la sangre de monstruo esparcida por todo su cuerpo. Él estaba tratando de hacer rápidamente la revisión de su equipo durante el poco tiempo que teníamos para descansar. Ver los hábiles que eran sus manos me recordó que él era un profesional en este campo. Después de recibir un serio regaño, me puse mi atención en su propio equipo. No había mucho que inspeccionar, considerando que yo disparaba mi magia desde cierta distancia. Dejando eso de un lado, Paul había estado bastante callado. En el primer piso, él había venido conmigo cuando tomábamos descansos, preguntando ¿qué piensas hacer? Y cosas así. Supongo que era de esperarse, ya que este era el segundo piso, pero él sí que se había puesto serio. Paul comenzó a maldecir mientras trataba de limpiar desesperadamente los fluidos corporales, lo que fuera esa cosa pegajosa de su armadura. Aún así, él aplicó algo a su ropa y retomó desesperadamente la limpieza. Cuando lo hizo, la armadura terminó brillando de limpia, tal como esos comerciales de Clorox. Bien, no blanca, después de todo, era una armadura, pero al menos ahora estaba limpia. Paul volvió a ponerse su armadura tan pronto como terminó de limpiarla. Él después sacó su espada y caminó hacia el Inaliz. Yo pensé en cambiar de lugar con Tarhan, pero la voz de Giz me detuvo. Él extendió los mapas de su mano. Uno estaba hermosamente dibujado, mientras que el otro todavía estaba solamente parcialmente completo. Pronto estaremos en el tercer piso. Justo aquí, este es el lugar donde Rosie se separó de nosotros. Si tenemos suerte, ella todavía debe estar por esta área, si es que el libro está en lo correcto. De acuerdo al libro, las trampas de teletransportación solo enviaban a las personas hacia el área con el mismo piso. Incluso aunque le decían la trampa aleatoria, no te teletransportaría justo al frente del jefe del piso final. Roxy había terminado en el tercer piso. No teníamos idea de si el círculo que ella había pisado en un círculo de teletransportación aleatorio o uno con un destino fijo. Pero si todavía estaba con vida, había una buena probabilidad de que ella estuviera en el tercer piso. Si la suerte estaba de su lado, ella incluso podría haber llegado a ser el segundo o primer piso. Sin embargo, ella ya había viajado a través de esos pisos varias veces. Considerando la fuerza de Rosie, si ella hubiera sido capaz de llegar al segundo piso por su cuenta, entonces ya habría dejado el laberinto. Era difícil imaginar que ella se adelantaría al cuarto piso. Traté de pensar en una forma de poder utilizar los hechizos a mi disposición para tratar de encontrarla, pero nada se venía a la mente por el momento. Yo sentí que dirigirnos hacia el este era la mejor forma más eficiente de comenzar. Después de todo, no había nadie de nuestro grupo con capacidades analíticas para descubrir su ubicación. Tendríamos que buscar las áreas que no habían investigado ya. Los monstruos en este laberinto eran residentes a las escuelas preferidas de la magia de Tarhan. Paul era el atacante principal del grupo, pero si terminaba envuelto en las telarañas, él no podría cubrir completamente el frente. Viera tampoco era muy confiable y no podía proteger a los demás tan bien como el Inaliz. Para llegar hasta aquí, necesitabas a alguien que pudiera usar magia de hielo o fuego. No había dudas de por qué estaban atascados sin Rosie. De hecho, era un milagro que hubieran sido capaces de regresar sin ella. Después de eso, Giz y yo confirmamos la ruta que tomaríamos a continuación. El mapa que él había creado era fácil de entender. Comparado al primer piso perfectamente mapeado, había varias secciones faltantes en el mapa del segundo piso. Rosie y Zenith, de casualidad, no estaban en esas secciones. Continuar sin revisarlas me ponía un poco ansioso, pero teníamos que llegar al tercer piso. El mejor lugar para buscar no era el más cercano, sino el lugar donde Rosie probablemente estaría. Y así nuestro grupo llegó al tercer piso. Probablemente habían transcurrido 10 horas desde que entramos.
Nos estábamos moviendo bastante rápido, ya no había pequeñas arañas en el suelo. Ocasionalmente nos encontraríamos con telarañas sobre la pared, pero había pocas señales de vida. En cambio, podía sentir algo inquietante en el aire proveniente desde lo profundo de la cueva. El verdadero desafío comienza aquí. Primero, teníamos que encontrar a Roxy. Justo en ese momento su familiar aroma llegó flotando a través del aire. No era mi imaginación. Este de verdad era su aroma. Básicamente sentía su presencia. No podía equivocarme, podía sentir en mi corazón un latir fuerte. Ella estaba aquí, estaba seguro de ello.